Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado del Ateneo de Cádiz. La hemos denominado Los alexifármacos o contravenenos, según dos memorias manuscritas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en 1818. El propósito de este trabajo es el estudio de los venenos y alexifármacos o contravenenos como sustancias específicas para combatir los efectos ocasionados por los venenos. Es una memoria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su existencia. La primera fue la Sociedad Médica de Cádiz, segunda Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, tercera Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz y la cuarta, la que conocemos actualmente como Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. La Sociedad Médica de Cádiz fue fundada en 1815 por un grupo de profesores del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Entre ellos estaban Ignacio Meller, Ramón Fossi. El principal socio fue Francisco Javier Lasso de la Vega, considerado primer socio fundacional. Aquí tenemos su retrato que se conserva en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Nació en Cartagena en 1785 y murió en Trigueros, en Huelva, en 1836. La Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz fue firmado el reglamento en el 18 de abril de 1816 y ratificado el 27 de enero de 1818. El 16 de enero de 1828 se vuelven a abrir por real orden todas las academias que habían existido hasta el 17 de marzo de 1820. La Real Junta Superior Gubernativa es la encargada de la reorganización de las corporaciones literarias bajo un nuevo reglamento. Entonces, la anterior institución que existía pues aparece ahora con el nombre de Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz. Y posteriormente, tras la aprobación de Fernando VII del reglamento de las academias, pues surge la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, junto con las otras academias del país, como la de Madrid, Santiago, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. La fuente base del trabajo la constituye una memoria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y la censura a la misma, ambas correspondientes a 1818, que es la etapa conocida como Sociedad Médico-Quirúrgica. El autor de la memoria es Ignacio Ameller González y el autor de la censura, Ramón Fossi. Y así se cumplía el protocolo de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, que a cada memoria al autor le censuraba su trabajo otro mismo autor de la institución. Aquí tenemos la portada de la memoria de Ignacio Meller. La firma de Ignacio Meller, como vemos, coincide con el 1818, etapa de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Ignacio Meller González, autor de la memoria, cursó estudios en el Real Colegio de Cirugía de la Armada en 1809 y fue catedrático del Real Colegio y maestro consultor de la Armada en 1824. Formó parte del primer claustro de la Facultad de Ciencias Médicas en 1844. Según Ignacio Meller, tenemos una definición de venenos. Se entienden aquellas sustancias que introducidas en el cuerpo humano producen inmediatamente resultados mortales o por lo menos peligrosas, ya sea por acrimonia y actividad particular o ya por su cantidad considerable. Como los venenos más acres administrados en cortas dosis y con las precauciones necesarias se convierten en remedios más saludables.
Y al contrario, las sustancias menos activas, tomadas a grandes dosis, pueden ocasionar todos los desastres de los más violentos venenos. Según Ameller, los venenos se pueden dividir en animales, vegetales y minerales. Y de estas clases se subdividen en dos órganos, volátiles y fijos, los cuales admiten otras divisiones particulares. Los venenos volátiles son unos fluidos elásticos llamados gases, o partes odoríferas de los cuerpos, o sustancias metálicas muy divididas, y específicamente más ligeras que el aire. Penetran en el cuerpo humano por los órganos de la piel, del olfato, de la respiración y de la deglución. El primer orden, la clase primera, la clasifica como gases. Especie primera, gas común a las sustancias organizadas y a los minerales. Especie segunda, gases que pertenecen más particularmente a los minerales. Especie tercera, principio odorífero nauseabundo de los vegetales. Especie cuarta, principio odorífero aromático de los vegetales. Especie quinta, polvo de los minerales. La especie primera se considera como gases el azoe, el hidrógeno y el ácido carbónico. Y las variedades pues son de los animales en putrefacción, de la respiración, de la transpiración, de los cementerios, de los hospitales, de los navíos, de las cloacas, de las lagunas y pantanos, de los vegetales podridos, de las aguas estancadas, de las hojas verdes puestas a la sombra, de las minas, de la combustión de las sustancias grasas. Especie segunda son los gases minerales. Y las variedades son el gas sulfuroso, el gas sulfúrico, el gas nítrico, el gas muriático oxigenado o nitromuriático. Aquí tenemos el gas sulfuroso. Está compuesto por el azufre y dos moléculas de oxígeno, como vemos aquí con el enlace doble. Y luego la estructura tridimensional. Gas sulfúrico, SO4H2, aquí tenemos su fórmula desarrollada y su fórmula tridimensional. Especie tercera, principio odorífero nauseabundo de los vegetales. Son las emanaciones del estramonio, opio, adelfa, lino, cáñamo, manzanillo y el olivo. Y aquí tenemos el opio, que es el Papaver somniferum del ligneo. Aquí tenemos una imagen de la planta Datura stramonium. Nerium oleander, otro veneno, Linum usitacinum, el cáñamo, el manzanillo, Olea europacea. Especie cuarta, principio odorífero, aromático de los vegetales, que también pueden ser venenosos. Y incluyen a las emanaciones de violetas, de rosas, de azucenas, de claveles, de clavo, de madreselva, de alcanfor y de trementina. Aquí tenemos la violeta, que es la viola odorata del ligneo. Especie quinta, que es el polvo de los minerales. Aquí tenemos una imagen del plomo. Entre estas variedades tenemos los vapores de arsénico, de plomo, de antimonio, de mercurio, de cobre y de cal. Segunda orden, los venenos fijos. Entre ellos tenemos a los mecánicos. Y dentro de los mecánicos tenemos vidrio molido, alumbre, sulfate calcáreo, esmalte molido. Dentro de los químicos tenemos a los animales y dentro de los animales la picadura de víboras. Dentro de los vegetales tenemos Alconium maculatum del ligneo, que es la cicuta. Como sabemos, es tremendamente venenosa. Dentro de los vegetales seguimos
con el Agaricus muscarius, Agaricus lacti, Nicotiana común, que es el tabaco, es la especie tabaco, el Rus vernis del ligneo, que es el zumaque. Dentro de los minerales incluimos el arsénico, el mercurio, el cobre, el plomo y el antimonio. Los salesifármacos o contravenenos según Ameller. Tenemos que los antídotos o contravenenos según Ameller González es toda sustancia propia para combatir los malos efectos de los venenos. Y para deducir los medicamentos que se deben emplear contra su acción deletérea, observo, dice Ameller, que la facultad asimiladora y digestiva se halla atacada en cada animal de una debilidad relativa que no le permite ejercitarse sobre un número de determinadas sustancias. Pasamos a la censura de este trabajo según Ramón Fossi y Capdevila. Hacemos un breve perfil biográfico de Ramón Fossi. Fue socio fundador de la Sociedad Médica en 1815, fue nombrado académico de número el 25 de octubre de 1817. En 1831 es nombrado subdelegado de la Academia en San Fernando. En 1832 el Ayuntamiento de San Fernando informa que ha unido las dos plazas de médico y cirujano titular en la persona de Ramón Fossi. Aquí tenemos la portada de la censura que hace Ramón Fossi a la memoria de Ignacio Ameller. Esta es la firma de Ramón Fossi y Capdevila. Según Fossi, el hombre está sin cesar expuesto a la acción de muchas sustancias venenosas, cuyo conocimiento es necesario para su conservación. Es decir, para conservar la vida, el hombre tiene que saber qué es veneno. Y si no tuviera más remedio que usarlo, por las circunstancias, pues conocer cuáles son los contravenenos o alexifármacos. Refiere Fossi, el autor de la memoria, refiriéndose a Ignacio Ameller, que tengo el honor de censurar, dice Fossi, dividiendo los venenos pertenecientes a los tres reinos de la naturaleza, ha presentado un cuadro completo de todas las sustancias, cuyos efectos perniciosos se dirigen directamente a destruir y amortiguar el principio vital de los animales. Ese es el veneno, quien se dirige a destruir el principio de vida o de los animales o del hombre. De manera que no es fácil encontrar una de estas que no se halle comprendida en las divisiones que él establece. O sea, todas las sustancias que Ameller refiere Fossi, que todas las sustancias que Ameller incluye en sus clasificaciones están referidas a los venenos. Todos los venenos están incluidos. Entonces refiere Fossi que el modelo de exactitud y rigurosa precisión corresponde al trabajo de Ignacio Ameller. Fossi estudia las diferencias en los efectos ocasionados por los venenos y expone: podemos, después de hacer estas consideraciones fisiológicas, concluir con el autor de la memoria que no existen venenos absolutos. De ahí que el hombre los tenga que usar, porque son necesarios para su vida.
y todas estas sustancias reputadas por tales no ocasionan la muerte, sino en cuanto encuentran en el individuo un grado de susceptibilidad correspondiente a la acción o estímulo que producen en dicho individuo. Fossi coincide con Ameller en su estudio. Refiere que concluye, pues, confirmando la opinión del autor de la memoria, que son muy diversos los medios que posee el arte para combatir las alteraciones que producen los venenos, o sea, el arte terapéutico, el arte farmacéutico, son muchos los medios que tiene para combatir los efectos que han ocasionado los venenos que Ameller ha incluido en alguna de las clasificaciones que hemos expuesto. Y que por consiguiente medicamentos alexifármacos, en el sentido que se ha querido dar a su denominación, no existen como tales, sino que cada veneno tiene alguna sustancia que hará combatir los efectos en caso de que se produzcan los efectos venenosos o en el animal o en la persona. Y a modo de conclusiones refiere que las diversas acepciones de las voces venenos y alexifármacos o contravenenos que manejaban los facultativos académicos se corresponden con las que se tenían en España y en el extranjero. La terapéutica de la intoxicación, que corresponden a toxicología, entresacada de la documentación estudiada, estaba a la altura del resto de Europa. Se vislumbra la apertura de los facultativos de la Sociedad Médico-Quirúrgica de la época, que ha derivado en la Real Academia actual, a la asimilación de las corrientes industriales, farmacéuticas y terapéuticas de la época. En la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, sus socios presentan y leen sus memorias estando a la altura de los académicos pertenecientes a las sociedades científicas europeas. Muchísimas gracias por su atención. Aquí terminamos la conferencia correspondida al día de hoy en la tertulia Juan Bautista Chape Guisado, que tenemos en el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Cádiz el día de hoy.